¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a conversar, de hecho, algunos aspectos muy prácticos de un tema muy interesante y podría decir actual también, y es en realidad la prelitiasis, una condición donde nosotros deberíamos considerar algunas anomalías metabólicas que pueden formar cálculos y en qué momento nosotros deberíamos considerarlas. En realidad, mi objetivo es revisar algunos aspectos principalmente epidemiológicos desde un primer punto y también, obviamente, ilustrar parcialmente en lo que son estas alteraciones metabólicas que cada vez las estamos viendo con mucha más frecuencia. Vamos a ver y vamos a analizar algunos factores que definitivamente han hecho que en los tiempos actuales esto sea algo mucho más frecuente. En realidad, habitualmente creo que estamos acostumbrados a hablar que la litiasis o los cálculos renales, pues definitivamente es algo que va a manejar el urólogo, por ejemplo, ¿no? El nefrólogo a veces en ese aspecto queda un poco relegado porque definitivamente manejar un cálculo ya formado, pues muchas veces, dependiendo de la condición en la cual sea detectado, pues va a necesitar un manejo quirúrgico y el urólogo es el especialista. Entonces, en esa situación, obviamente, cuando ya un cálculo está formado, pues nosotros decimos que estamos tarde, probablemente no haya mucho que hacer desde nuestro punto de vista. Pero aquí viene un punto, ¿y por qué un niño podría tener cálculos? ¿Es posible que esto suceda? ¿Cuán factible es? Y es que justamente, al menos en los últimos 20 años, se ha comenzado a describir una condición que es muy importante y hasta cierto punto es un ejemplo claro de cómo hacer medicina preventiva. En este caso, normalmente se define prelitiasis como una situación en la que ya algunos niños son portadores de algunas alteraciones metabólicas en la orina que van a favorecer la formación de un cálculo, ya sea en la infancia o puede ser también en la etapa adulta. Creo que de ahí viene un poco la relevancia de este tema, porque si bien es cierto, podemos ver una población mayor afectada por cálculos, ¿quién podría no decir que este paciente haya podido tener riesgo desde la etapa pediátrica? Entonces, justamente el diagnóstico de esta condición, como les decía, es un ejemplo de lo que es medicina preventiva, es identificar qué factores podrían estar en el paciente que puedan generarle más adelante o en el futuro, pues obviamente una enfermedad litiásica. Hablando de epidemiología, y esto a veces lamentablemente datos locales tenemos muy pocos, pero tenemos que saber que más o menos un 10% de la población mundial tiene cálculos, o sea, definitivamente es algo muy prevalente. Lo segundo que tenemos que saber es que en la etapa pediátrica es mucho menos frecuente. Es cierto, y hay algunas descripciones o sobre todo prevalencias de algunos países que tienen registros de litiasis donde hablan de entre 1 al 5% de población pediátrica con litiasis, que definitivamente si estamos en rangos del 5%, pues también es una enfermedad prevalente. Esto es muy importante en relación al aspecto que ha empeorado o ha aumentado con el tiempo. ¿Cuál es el problema que nosotros también tenemos que tener en claro? Es que si este paciente tiene un problema a nivel de un cálculo en la infancia, pues el riesgo de tener una patología severa a nivel funcional o funcional de los riñones, pues obviamente su identificación temprana nos va a mejorar mucho el pronóstico. Si nosotros hablamos de la epidemiología, en realidad, para que una persona tenga un cálculo renal, pues definitivamente hay muchos factores. No es uno solo y a veces es la interacción de muchos de ellos, donde principalmente podríamos comentar, en primer lugar, un factor genético, que es algo muy importante, que siempre se tiene que explorar y que probablemente nos abra las puertas a una sospecha diagnóstica temprana. Hay factores nutricionales que vamos a ver que es probable el factor que ha favorecido que en los últimos años esto haya empeorado en gran medida. Hay obviamente diferencias raciales, hay diferencias entre diferentes estratos socioeconómicos que van a favorecer en alguna condición más o en menos la litiasis. Y lo que obviamente no podemos negar es la prevalencia aumentada de sobrepeso y obesidad, que vamos a ver que es un factor determinante también relacionado a la litiasis renal en pediatría. Estos son algunos datos del registro nacional de litiasis renal pediátrica en España, por ejemplo, donde ellos tienen registros anteriores donde normalmente están hablando de 1 a 5,000 niños que normalmente ingresan por una patología litiásica. En Estados Unidos tienen registros donde incluso es un poco más frecuente. Y esa diferencia que podríamos notar más en este tipo poblacional, pues también está relacionado con algunos trastornos nutritivos que vamos a ver más adelante. Epidemiología peruana, epidemiología en Arequipa sobre litiasis renal, en realidad tenemos muy poquito, no tenemos información muy útil para poder presentar. Y quería presentar este caso que probablemente haya sido uno de los últimos en los 2 años que llevo aquí en el hospital, que me llamó mucho la atención y que con ello trajo un interés marcado sobre la litiasis.
y era una pequeñita mujercita de 5 meses que venía con un tiempo de enfermedad de 3 días donde tenía manchas de sangre en el pañal. Era realmente manchas de sangre. No sé si se llegue a ver bien, pero realmente el pañal era rojo. Muy llamativo, obviamente esa niña estaba en una condición de alarma para los padres. Llega la emergencia y allí se confirma que lo que había en la orina era sangre porque había presencia de matíes. Y definitivamente hasta ese punto, pues lo primero que podríamos haber pensado es que era una infección urinaria. Lamentablemente, al día siguiente la niña elimina estas piedritas en su pañal. Entonces, son cálculos formados aproximadamente entre 2 a 3 milímetros, que obviamente eran la causa del sangrado y de la irritabilidad, porque definitivamente la expulsión de estas piedritas producía mucho dolor. Afortunadamente el diagnóstico se pudo llegar porque se hizo un estudio bioquímico de los cálculos y nos dijeron que la composición específicamente eran oxalatos de calcio. ¿Cómo era posible que una niña de 5 meses que solo se alimenta de leche materna pueda llegar a tener estos cálculos? Y justamente por allí empezó el interés en este grupo de pacientes. Vamos a ver que la explicación para que un niño de esta edad tenga cálculos, pues está aquí. Las anomalías metabólicas que pueden estar presentes en la orina desde el nacimiento van a aumentar el riesgo justamente de formar un cálculo. Y aquí hay algo que es muy importante que nosotros tenemos que saber, y es que van a haber diferentes factores que van a aumentar la posibilidad de que los cristales o las sales que se eliminan a través de la orina formen un cálculo. Y son factores como el volumen total de la orina o la presentación o la concentración de sustancias que favorecen y que inhiben la cristalización de una sal a nivel urinario, y también el pH urinario como factores predominantemente que van a interactuar entre ellos, que van a favorecer que un desequilibrio pues termine en la formación de un cálculo. Esta imagen es muy valiosa, fue publicada el año pasado en una revisión sobre litiasis renal de la Academia Americana de Nefrología, y nos hablaba que la litiasis es una enfermedad donde se ha roto el equilibrio que debería existir entre las cosas que pueden favorecer un cálculo contra las que lo inhiben. Entonces, definitivamente, saber ese detalle nos ayuda mucho a nosotros, incluso en el manejo, a saber de que la mayoría de estos problemas es simplemente porque excedimos en algo o nos faltó algo también. Esto, obviamente, vamos a ver más adelante que hay factores, los promotores, específicamente como el calcio, el ácido úrico, los oxalatos, que definitivamente son situaciones que nosotros vamos a poder encontrar, no solo en los niños, sino también en los adultos. Vamos a ver también que los inhibidores son tan importantes como los promotores, porque un déficit de estos van a generar pues un cálculo también. En este caso, algo que quiero hacer notar es que generalmente un promotor de un cálculo es el poco volumen urinario. Eso quiere decir la poca ingesta de líquidos. Y un inhibidor es la cantidad de líquidos que nosotros tomamos, como una herramienta o en este caso una medida preventiva que se debería implantar o que se debería inculcar en todos los niños. Vemos lógicamente la intervención del pH urinario, que vamos a ver que tiene una relevancia, que cuando la orina está ácida, pues obviamente va a precipitar cistina y va a precipitar ácido úrico, pero cuando está alcalina va a precipitar fosfato de calcio. Entonces, en realidad, ni uno ni otro, en realidad necesitamos nosotros un equilibrio. Todos estos factores juegan para que el cristal se pueda sobresaturar, finalmente generar un núcleo inicial, crecer y finalmente formar un cálculo. Entonces, esto es algo que es muy necesario que se pueda entender y que lo podamos nosotros saber. Podemos nosotros estudiar la orina, podemos saber qué alteraciones metabólicas vamos a encontrar que sean potencialmente litógenas. Eso está claramente descrito para población pediátrica, para población adulta. Y en este caso, las concentraciones, por ejemplo, de calcio por encima de 17, y estamos hablando todo de orina, pues definitivamente nos aumenta el riesgo litógeno. Otro que es muy importante es en relación a la cantidad de citrato, que normalmente es un inhibidor, que cuando está en déficit va a generar cálculos. Y tenemos también en tener en cuenta pues, el pH urinario, que lo ideal es que esté en un rango neutro entre 5.5 y 6.2. Tenemos aquí que los que justamente aumentan, o el problema de generar un cálculo en exceso es la hipercalciuria, la hiperoxaluria, la cistinuria e incluso la hiperuricosuria. Y situaciones donde su concentración disminuida nos va a generar un cálculo, que son específicamente los inhibidores, tenemos a hipomagnesuria y la hipocitraturia. Vamos a hablar rápidamente de ellos más adelante, pero en realidad, ¿cómo nosotros deberíamos sospechar que estamos frente a un niño con un trastorno metabólico que puede estar formando un cálculo o de repente ya lo formó?
Específicamente, tenemos que saber que los niños, aquí, normalmente los niños pueden tener como una manifestación de síntomas el dolor, ¿no? Ese es un síntoma que definitivamente va a ser el más determinante y que va a cambiar en relación en las diferentes etapas de la vida. Un lactante puede tener llanto inconsolable, por lo cual es difícil de diferenciarlo de un cólico, por ejemplo. Hay un niño que conozco que vino de Puno, de Juliaca, que estuvo enfermo como 6 meses y tenía cólicos. Realmente la mamá decía, tiene cólicos y no le pasaba. Obviamente, hasta que eliminó la piedra, alguien recién pensó que era un cálculo, ¿no? Y eso es algo que realmente a veces suele ser muy importante. Incluso le dijeron que la mamá estaba loca, que estaba exagerando, que su niño estaba sano. Pero en realidad es un síntoma que no deberíamos dejar pasar. Siempre debemos buscar la causa posible. Habitualmente el dolor en flanco o a nivel lumbar suele ser más en niños más grandes y solamente el dolor típico de adulto, del cólico renal, normalmente lo vemos a partir de la etapa adolescente. Otro síntoma que nosotros debemos sospechar es la hematuria, y no la hematuria macroscópica, como vimos en el caso de nuestro paciente donde la orina es roja, sino la hematuria microscópica. Si por A o B, en cualquier situación, tomamos un examen de orina y ese paciente tiene más de 5 hematías en el sedimento, definitivamente es hematuria microscópica y algo lo tiene que estar generando. Ahí es donde la sospecha inicial es fundamental. Es muy posible que incluso hasta el 90% de niños con litiasis tengan hematuria microscópica, por eso es tan importante no ignorar los hematíes en el sedimento. La fiebre asociada a una sospecha de infección urinaria también es muy común. Lamentablemente, el abordaje a veces de una infección urinaria que se repite o que es recurrente tiene que considerar la posibilidad de que esté asociada a cálculos, que esté asociada a un trastorno metabólico como hipercalciuria o hiperuricosuria, porque definitivamente son factores que favorecen la infección y son factores que van a generar que se repitan. Y pasa muchísimo, realmente es algo muy común y muy frecuente que encontremos esta complicación. Es raro, pero también lo hemos visto, niños que llegan con un cálculo y que cursan con una obstrucción urinaria aguda. Recuerdo un caso que vino este año, un niño que venía de Moquegua, de 1 año y medio, lo enviaban para diálisis porque tenía una creatinina en 3 y estaba oligoanúrico 3 días o 2 días. Llegó aquí a la exploración, el niño tenía una tumoración a nivel de la uretra peniana. Era un cálculo. Introducimos un catéter, el niño orinó y la creatinina al día siguiente era en 0,7, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que puede suceder y está sucediendo en pediatría y hay que estar simplemente muy atentos. ¿Qué otros detalles nos ayudan a hacer el diagnóstico? La sospecha, los antecedentes familiares, fundamental. Está claramente establecido que hay genes que pueden estar asociados a trastornos metabólicos, no solo de hipercalciuria, que es el más común, sino hiperuricosuria e incluso hiperoxaluria, que aunque en nuestra población es un poco raro. Tenemos que también saber que la situación de prelitiasis es una situación en la cual si yo tengo un paciente incluso asintomático y que tiene alteraciones del metabolismo de la bioquímica urinaria, pues obviamente puede ser manejado tranquilamente como un paciente con litiasis. Hemos encontrado muchas veces pacientes que no tienen cálculos formados, pero tienen hipercalciuria, tienen hiperuricosuria y obviamente ameritan tratamiento para evitar la formación de un cristal. La historia nutricional es muy importante y muchas veces cuando nosotros tenemos un niño que tiene cálculos, lo primero que tenemos que averiguar es realmente si es por culpa de la dieta o puede haber otro factor. Y hay preguntas muy sencillas que nosotros podemos hacer donde la nutrición nos va a indicar, pues sí, es posible que este niño no esté muy bien nutricionalmente y que nos explique, ¿no? Muchas veces tenemos diferentes grupos de alimentos que vamos a ver, que donde están incluidos el calcio, el sodio, los oxalatos, que son generalmente los más perjudiciales. Y definitivamente el consumo de líquidos, ¿no? Y creo que no es una pregunta que hacemos cotidianamente en la consulta, pero definitivamente vale la pena hacerla. Señora, su niño toma agua, su niño está acostumbrado a beber líquidos suficientes, que realmente a veces suele ser un hábito que no está muy claramente instaurado en los niños. Nosotros tenemos que sospechar que el calcio urinario puede estar incrementado si es que nuestro paciente consume muchos lácteos. Estamos acostumbrados a la propaganda que dice 3 vasos de leche al día, que definitivamente para algunos niños, sobre todo los más pequeños, es demasiado. El aporte de proteínas animales elevadas también es un problema. El aporte elevado de glucosa y sacarosa en diferentes productos también aumenta el calcio urinario. El exceso de sal, específicamente el sodio, pues definitivamente son factores que van a aumentar este riesgo. Oxalatos en orina está en relación específicamente cuando nosotros restringimos el calcio. Y aquí viene un punto importante. Todo está en relación a los límites mayores, menores o mayores.
el exceso de una sustancia o el defecto de una sustancia definitivamente también puede traer un resultado contraproducente. Hay una situación bien específica y eso es algo que también se pone muy de moda, sobre todo en los adultos. Afortunadamente en niños es menos, pero las dietas cetogénicas, por ejemplo, tienen el mayor riesgo de formar cristales de ácido úrico. Y lamentablemente eso también es algo que dejamos pasar desapercibido, creyendo que es algo saludable, pero también puede generar. Y aquí viene nuevamente la observación de que cualquier situación alimentaria en exceso o en defecto, finalmente también nos puede dar un problema. Es muy importante que nosotros sepamos esos detalles. Y como les había comentado, ¿no? Lo importante o el aporte reducido de líquidos definitivamente favorece la saturación de sales en la orina y favorece un cristal. ¿Qué exámenes podemos pedir de manera inicial o básica? Generalmente un examen de orina nos ayuda a determinar la hematología microscópica, que lo había comentado, pero también la presencia de cristales en la orina en el sedimento nos ayuda. Algo que debemos saber y puedo recomendar es que solamente los cristales que están presentes de manera persistente son probablemente los que tengan origen patológico. Si es que nosotros vemos que nuestro paciente tiene cristales hoy y al siguiente semana no lo tiene, pues en realidad podríamos decir que por allí no hay un problema. Pero si tiene un niño que tiene oxalatos hoy día, en un mes oxalatos y en el otro mes oxalatos, definitivamente eso no es normal, patológico y tiene que ser estudiado. Afortunadamente, como se puede ver, pues de hecho no se necesita mucha experiencia para identificar una sustancia como se ve en la orina. Son muy evidentes, no se parecen a otras células, no parecen bacterias, no parecen leucocitos, entonces no hay lugar a error o a confusión en realidad. Y de manera inicial, la ecografía, que nos ayuda mucho, que tiene una sensibilidad bastante buena, sobre todo si es que el cálculo está actuado a nivel renal. Lamentablemente, y ese es un problema que ocurre en pediatría, es que normalmente los cálculos de los niños son muy chiquitos. Son casi todos menos de 5 milímetros. Y muchos de ellos no están en riñón, sino están en la vía urinaria. Por lo tanto, la sensibilidad en ecografía a veces disminuye, ¿no? Esa niña que les comenté en el caso clínico, en la ecografía estaba normal, por ejemplo. Pero obviamente ante la evidencia clínica de la expulsión de un cálculo, pues obviamente el diagnóstico no se puede negar. Hablando específicamente ya del estudio metabólico de la orina, esto es un estudio de repente un poquito más adelante que normalmente necesita un laboratorio capacitado para poder hacer la recolección y la medición de estos minerales en orina, ya sea en orina de 24 horas o sea en una muestra aislada. Tenemos que estar conscientes de que si es una muestra aislada, específicamente lo hacemos en niños pequeños que no nos facilitan la junta de orina y que siempre que hagamos una muestra simple, sí o sí necesitamos los valores de creatinina en orina, al menos, ¿sí? Que eso nos ayuda mucho a poder definir valores normales según la edad. Vuelvo a poner este gráfico porque realmente esto es lo que resume lo que nosotros estamos viendo o queremos presentar. Hay situaciones para formar un cálculo donde se rompe este equilibrio, donde lamentablemente hay exceso de promotores o hay defecto de inhibidores. Y eso es lo que vamos a comentar rápidamente. La hipercalciuria es una condición metabólica donde el aumento de la excreción urinaria de calcio está presente. Hay diferentes factores y vamos a ver que no necesariamente un paciente tiene que estar de repente mal del riñón para tener hipercalciuria. Tenemos un mecanismo que es un mecanismo donde la absorción, en este caso de calcio, está aumentada. Por ejemplo, en una hipervitaminosis D o en un paciente que está recibiendo demasiado calcio, ¿no? Toma medio litro de yogur todos los días, puede generar hipercalciuria porque la absorción de calcio va a estar aumentada. El aumento de pérdidas renales es la que propiamente es la hipercalciuria renal, donde sí el riñón está enfermo, y las alteraciones de la resorción ósea del calcio, que normalmente nosotros le llamamos hipercalciuria resortiva, que se ve, por ejemplo, en un hiperparatiroidismo. Entonces, las causas finales que pueden generar hipercalciuria son variadas. Es muy común que sea culpable la dieta, pero también existe la posibilidad de que haya hipercalciurias renales o lo que nosotros llamamos idiopáticas, que sí tienen un origen genético demostrado. Hay muchos otros factores y no solo la dieta que pueden hacer que se favorezca obviamente la hipercalciuria, es muy variable en realidad. Estos son los valores actuales, porque sí es cierto que ha cambiado bastante. Esto es una referencia del año 2022, donde están los últimos valores referenciales para saber cuánto calcio un niño en orina puede tener. Y lo que yo quiero que sepan es que mientras más joven es el paciente, debe tener más calcio en la orina. Y va creciendo y va madurando, generalmente más allá de los 6 años, ya tenemos la excreción habitual que normalmente esperamos en un niño ya maduro o en un niño igual que un adulto, que es el 0,21, que casi siempre lo hemos conocido. Si tenemos la posibilidad de hacer junta de orina 24 horas, aquí lo que nosotros tenemos que ver es dividir el contenido total del calcio entre el peso del paciente y
nada más el día, porque es en orina de 24 horas, ¿no? Y un valor superior a 4 nos indica que ese paciente está hipercalciúrico. Esto quería nada más mostrar porque en realidad hay muchas enfermedades del riñón que pueden cursar no solo tubulopatías, sino también algunas alteraciones estructurales. Hay alteraciones endocrinológicas y probablemente una de las más importantes es la obesidad. Tenemos mucho niño obeso, hipercalciúrico, definitivamente es algo importante. Y bueno, obviamente hay alteraciones donde el paciente cursa con trastornos del calcio, sobre todo hipercalcemias, donde vamos a tener compensatoriamente hipercalciuria. La hiperoxaluria es mucho más raro. Normalmente el ácido oxálico es un metabolito que normalmente nuestro hígado está generando y que el riñón va a ser el lugar por donde se va a eliminar. No es tan común que tengamos hiperoxalurias por la dieta, pero vamos a ver que hay algunos grupos de alimentos que tienen más oxalatos que definitivamente tenemos que reconocer y preguntar en la encuesta nutricional. Aquí también hay diferentes variaciones en relación a la edad. Generalmente la cantidad de oxalatos en orina, como pueden ver, es muy baja. También hay esa diferencia que mientras más joven el paciente, más todavía es el rango, pero generalmente a cierta edad ya el valor es muy por debajo de lo normal. La hiperuricosuria es un trastorno donde sabemos que el ácido úrico es proveniente del metabolismo de las purinas. Esto es algo muy importante porque en realidad, e incluso también el ácido úrico está muy relacionado con el consumo de alimentos que contienen más purinas, ¿no? Es cierto que la forma familiar o idiopática es muy común, si lo vemos más frecuentemente, pero pues puede haber situaciones donde se estén produciendo de manera exagerada ácido úrico, como trastorno mieloproliferativo, una lisis tumoral, donde definitivamente la destrucción celular va a aumentar la carga de ácido úrico y va a generar hiperuricosuria. Finalmente, hay que saber que tenemos una gran asociación entre niños con calcio en la orina y ácido úrico en la orina, y esto también tiene una relevancia hasta cierto punto genética. Hay trastornos que son mucho más raros, en nuestra población no los vemos mucho, generalmente trastornos del metabolismo de las purinas, con déficit, algunos déficits enzimáticos que pueden estar relacionados, pero clásicamente sí están relacionados a sobrecarga. Y eso lo vamos a ver en la parte del manejo. Tenemos valores, generalmente los valores de ácido úrico en orina también son altos en la primera infancia. No nos olvidemos que esto es el índice de ácido úrico creatinina, quiere decir que dividimos el valor de ácido úrico en la orina entre la creatinina urinaria y ese valor lo comparamos con el rango por edad. Y hay que saber que el rango referencial en orina de 24 horas es menos de 815 y hay que ajustarlo a la superficie corporal. Termino con el último trastorno metabólico, que es la hipocitraturia, que como habíamos comentado inicialmente, es un trastorno que está asociado por defecto. Si falta citrato, va a haber cálculos. Normalmente el citrato es un inhibidor propio de la formación de cálculos, evita que haya disponibilidad del calcio para formar cristales de oxalato o de fosfatos. Normalmente el citrato reducido es el responsable de la litiasis y está en orden de frecuencia después de la hipercalciuria. Muchas veces cuando no tiene hipercalciuria, no tiene hiperuricosuria, normalmente hipocitraturia es la respuesta al trastorno. También hay valores referenciales que se utilizan para edad. Aquí es muy importante que el valor sea alto más bien, ¿no? Porque aquí sabemos que el déficit es el que nos da la patología. Hablando del manejo finalmente, es que nosotros tenemos que saber que si bien es cierto hay factores genéticos que van a hacer que esto obviamente no mejore o que tenga mayor susceptibilidad, pues obviamente una alimentación saludable pues obviamente puede cambiar el pronóstico definitivamente. Aquí tenemos que saber que la dieta occidental principalmente es el problema. Normalmente en la dieta occidental o las poblaciones del área occidental están acostumbradas a tomar menos líquido, están con alimentos más hipercalóricos, que tienen mucha sal, que normalmente tienen pocos álcalis, que tienen poca fibra, no se hace ejercicio y pues obviamente la población obesa cada vez es más, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que saber que si nosotros queremos brindar medidas dietéticas para un paciente que tiene riesgo de formación de cálculos, primero tiene que saber que tiene que tomar agua. Eso es fundamental. En niños a veces estimamos que esta cantidad de líquidos debería ser de 1.5 mililitros por kilo por hora. Eso quiere decir que deberíamos calcular o tener ese flujo urinario también. Debemos aumentar el consumo de cítricos y vamos a comentar más adelante un detalle específico de esto, pero sí ayuda mucho porque es fuente de citratos. Debemos que asegurar que la ingesta de proteínas sea lo que necesitamos y no en exceso. Definitivamente pasa mucho. Y la dieta rica en potasio, habíamos visto que dentro de los inhibidores de la formación de cálculos, pues también el potasio es un favorecedor. ¿Y dónde encontramos potasio? Principalmente en las frutas y los vegetales.
Medidas farmacológicas para esta situación normalmente a veces es muy controversial. Estamos hablando de un trastorno metabólico. Muchas veces se reserva el tratamiento cuando el paciente ya tiene cálculos, cuando tiene síntomas por los cálculos y normalmente no se suele dar un tratamiento farmacológico si es que obviamente el trastorno metabólico no ha generado estas complicaciones al momento. ¿Qué hacemos además en hipercalciuria? Yo había comentado que tenemos que tomar líquidos, tenemos que mejorar la cantidad de frutas, tenemos que mejorar la cantidad de cereales integrales también porque tiene fitato, que es un inhibidor también de la formación de cristalización. Y no debemos abusar de los lácteos y tampoco de las proteínas. Pero no se olviden que los niños necesitan calcio. No es tan fácil decirle, señora, ya no le dé leche, ya no le dé ningún lácteo, porque definitivamente va a bajar la hipercalciuria, pero va a aumentar la hiperoxaluria. Y va a aumentar, obviamente, el riesgo de hacer osteoporosis si es que esta restricción es sostenida en el tiempo. Farmacológicamente, para las hipercalciurias habitualmente usamos hidroclorotiazida, que es un diurético que favorece la mejor reabsorción del calcio y la eliminación del sodio, por ejemplo, y podemos usar el citrato de potasio como, ya sabemos, un inhibidor de la cristalización. Luego tenemos la hiperuricosuria, donde también aquí lo que más nos va a ayudar es evitar las purinas en la dieta. La mayoría de algunos vegetales, como los espárragos, los champiñones, generalmente tienen mucho ácido úrico, así es que si lo consumimos en exceso no nos va a ir muy bien, así como el abuso de la avena y el germen de trigo, que también lo traen. Hay que saber que para el tratamiento aquí hemos visto que el ácido úrico precipita en medios ácidos, por lo tanto alcalinizar la orina es una medida de prevención. En algunos casos usamos allopurinol, pero es algo muy reservado y sobre todo está indicado cuando el paciente además de hiperuricosuria tiene hiperuricemia, porque realmente donde actúa el allopurinol es en el ácido úrico de la sangre y no tiene nada que ver con el de la orina. Algo que también sucede mucho es que en estos pacientes, cuando están con tratamientos de largo plazo, más bien pueden formar cristales de xantina, porque recordemos que el allopurinol bloquea esa línea metabólica y lo que se va a acumular es xantina. Y si están acumulados, pues obviamente se van a eliminar por el riñón y podemos terminar con cálculos, pero bueno, de esta sustancia. Muchísimas gracias por su atención. Espero haber sido lo más claro posible de este tema que es muy interesante y esperemos tener muy buena información más adelante.